En México quieren legalizar que una mujer te pueda desvivir y que no vaya a la cárcel. ¿No me creen? Vamos a verlo. De manera concreta estamos hablando de la Ley Alina, una reforma que busca modificar los supuestos que nosotros consideramos para determinar si algo es o no es exceso de legítima defensa. Y aquí es en donde ustedes seguramente ya se están preguntando, ¿qué es el exceso de legítima defensa? Bueno, pues es el candado jurídico que hemos establecido precisamente para evitar que la gente abuse de la legítima defensa y vaya por ahí agrediendo o incluso quitándole la vida a otros seres humanos, utilizando como excusa la legítima defensa y evadiendo así las sanciones de su comportamiento. O dicho de otra manera, es lo que evita que tú golpes a una persona con un bate cuando esta persona solo te dio una cachetada. Principio por demás importante en un país como México que tiene fama precisamente de ser bastante violento. Y es que solo imagínense ustedes lo que pasaría si quitáramos el exceso de legítima defensa y entonces ahora cualquier persona pudiera quitarle la vida a otra y alegar que se estaba defendiendo. Y que encima de eso, cuando le pregunten a esta persona de qué se estaba defendiendo, diga que se sentía en peligro por la presencia de alguien más. Solson con su presencia física. Para todos es evidente que puede llegar a intimidar y hasta dar miedo, haciéndome sentir intimidación. Pues eso en esencia es la Ley Alina. Y para que no los quieran marear medios ideologizados que se hacen pasar a sí mismos como periodismo de investigación, los estoy viendo verificado y animal político, vamos a leer juntos qué dice la ley, la cual además van a poder encontrar en el link que se encuentra en la descripción de este video. En primer lugar, esta ley la pueden encontrar bajo el nombre de Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa además se la debemos a Julieta Ramírez Padilla, senadora de la República, integrante del grupo parlamentario de Morena. Posteriormente vienen 10 páginas de paja, en donde se la pasan hablando una y otra vez que hombres y mujeres no somos iguales, que los hombres somos más fuertes, que eso nos hace más peligrosos, que las mujeres viven muchísima violencia en el hogar, ignorando completamente que en México ni siquiera le preguntan a los hombres sobre las violencias que sufren en su hogar. Es más, desde la primera página de la exposición de motivos de la iniciativa ya nos están dando datos a medias y truqueados. Y es que utilizan como referencia la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares para decirnos que el 70% de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia. Sin embargo, no les dicen que esta encuesta considera violencia que tú le mandes muchos mensajes a tu novia, que no le mandes mensajes en lo absoluto, que no le des cariño, que seas tacaño o que le hayas dicho que te fue infiel, con lo cual nos dejan en claro que esta iniciativa no viene del producto de la investigación y el raciocinio sobre las dinámicas de violencia en los hogares. Es una reforma que viene de agenda. Situación particularmente grave cuando de hecho ya vemos cuáles son los artículos que reforman y cómo los están reformando. Y es que en el artículo 15 del Código Penal Federal consideran que se presumirá la legítima defensa, salvo prueba en contrario, en los casos en los que la mujer sea víctima de violencia física, psicológica, sexual o feminicida, o en el hecho haya estado en peligro de serlo y repela la agresión por sí misma o cuando una tercera persona actúe en defensa de ella. Mientras tanto, el artículo 16 dice: no se considerará exceso en legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, psicológica, sexual o feminicida o en el hecho haya estado en peligro de serlo y al momento en que ésta se concretice acredite haber experimentado miedo, terror o se encuentre en un estado de confusión que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados. El Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, según corresponda, analizará las circunstancias de la legítima defensa, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a la persona agredida que actuó bajo esa causa de exclusión del delito. En esta misma reforma duplican las penas en lo referente a la violencia familiar, pasando del mínimo de 6 meses al máximo de 4 años. A su vez, establecen una serie de obligaciones para que todos los elementos que estén involucrados en la investigación reciban adoctrinamiento de género o, como ellos llaman, sensibilización en la atención a víctimas con perspectiva de género. En Baja California, estado donde ya se encuentra aprobada y vigente esta ley, dice en su artículo 79 del Código Penal que no se considerará exceso en legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida o en el hecho haya estado en peligro de serlo y al momento en que ésta se concretice acredite haber estado en un estado de miedo o terror o se encuentren en un estado de confusión que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados. Y es que un elemento común tanto en la iniciativa que está en el Senado de la República como la iniciativa que ya se aprobó y está vigente en el estado de Baja California tiene que ver con esta idea de
estar en peligro de ser víctima de violencia física, psicológica, sexual o feminicida. Porque en ninguna parte, ni de la reforma del Senado, ni en lo que se aprobó en Baja California, establecen bajo qué parámetros se va a determinar ese supuesto peligro. En ningún lado dice que se trata de un peligro inminente, en ningún lado dice que se tenga que analizar el contexto, en ningún lado dice cómo se va a determinar el grado de peligro en el que se encontraba la presunta víctima, y en ningún lado dice tampoco cómo esta supuesta víctima va a acreditar el estado de miedo, terror o confusión, porque vámonos claros a las situaciones concretas. Si una pareja discute en su hogar y la mujer decide quitarle la vida al marido, mientras no haya testigos de ese delito y no haya otros medios probatorios como puede ser el video de una cámara de seguridad, la mujer, quitadísima de la pena, puede alegar legítima defensa, y de acuerdo con esta ley no nos quedaría de otra más que creer en su testimonio, ya que en las mismas leyes que han impulsado las feministas desde antes, se habla acerca de la supuesta no revictimización, la cual impide que una autoridad pueda volver a hacerle preguntas a la víctima sobre su testimonio por considerar los cuestionamientos revictimizantes, y encima de todo, la reforma del Senado de la República dice expresamente que el Ministerio Público la tiene que favorecer a ella siempre. Y en ese sentido, la reforma ya está cargando completamente los dados del lado de la mujer que alega la legítima defensa, abriendo un vacío legal gravísimo que en efecto puede permitir que haya mujeres que le quiten la vida a otro ser humano, aleguen legítima defensa con perspectiva de género y derivado de eso no vayan a prisión, dejando en completa impunidad sus crímenes. Y es que después de haber leído juntos todas las iniciativas y las leyes, nos tenemos que preguntar todos cómo es posible que a pesar de esto aún así haya medios de comunicación que defiendan esta ley. Y es que después de haber subido el primer video hablando de la ley Alina, no salieron uno sino dos medios de comunicación a tratar de desmentirme. El primero de ellos, Verificado MX, con el artículo titulado "Falso que la ley Alina dé licencia a las mujeres para matar con impunidad". Artículo donde dicen: la ley Alina no es una licencia para matar. Se trata de una reforma al Código Penal para tratar con perspectiva de género los casos en los que una mujer en situación de violencia actúe en legítima defensa repeliendo la agresión y en consecuencia cause lesiones o prive de la vida al victimario. Texto en donde parten inmediatamente de un sesgo de género, en donde ya asumen de facto que las únicas mujeres que van a utilizar esto van a ser las pobres víctimas y que los únicos que se van a morir van a ser los malvados victimarios, en un claro sesgo y prejuicio negativo en contra de los hombres. Posteriormente hablan acerca del caso que le da origen a la ley Alina y mencionan de paso que la reforma se hizo al artículo 23 y 79 del Código Penal de Baja California, mismo artículo que nosotros ya leímos y ya sabemos cómo quedó. Artículo que, aunque mencionan, no referencian directamente y en ninguna parte de la nota ponen textos íntegros ni de la reforma que se busca implementar en el Senado de la República ni del texto vigente aprobado en el Congreso de Baja California. Posteriormente, supuestamente aclaran qué dice la ley Alina, en donde ponen que en el artículo 23 del Código Penal se habla sobre las causas excluyentes del delito, en el cual se agregó un párrafo en que se expone que se presumirá la legítima defensa cuando la mujer sea o esté en riesgo de ser víctima de violencia física, sexual o feminicida y repela la agresión, mientras que en el texto vigente del Código Penal de Baja California se dice explícitamente: también se presumirá la legítima defensa salvo prueba en contrario en caso de que la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida o en el hecho haya estado en peligro de serlo y repela la agresión. En estos casos, la Fiscalía General del Estado o el órgano jurisdiccional según corresponda deberán actuar con perspectiva de género para determinar la procedencia de la legítima defensa. Mismo criterio se aplicará cuando una tercera persona actúe en defensa de ella. Regresando así al problema principal, ¿qué entienden por estar en peligro o riesgo de ser víctima? Porque en más de una ocasión nosotros hemos hablado de que las feministas nos tratan a todos los hombres como potenciales lo que quieran. Y en ese sentido, de acuerdo con esa lógica, el simple hecho de que una mujer comparta una habitación con un hombre, ya en teoría, de acuerdo a su lógica retorcida, sería ponerla en riesgo. Más aún, cuando pones la condicionante de que se presumirá la legítima defensa, es decir, que ya viene de facto que van a asumir que fue legítima defensa, salvo que se presente una prueba en contrario, prueba que en este caso tendría que aportar el difunto, con lo cual me pregunto yo, ¿cómo esperan que una persona que acaba de ser asesinada demuestre una prueba? Dejándonos completamente en claro la ambigüedad y completa disposición a subjetividad que implica esta reforma, lo cual nos lleva al segundo artículo publicado por Animal Político, el cual se titula ¿Qué plantea la ley Alina? En redes circula desinformación sobre su uso para juzgar con perspectiva de género. En el primer párrafo del artículo dicen: la ley Alina busca impulsar la perspectiva
perspectiva de género al juzgar casos que involucran la legítima defensa por parte de mujeres que fueron víctimas de violencia física, sexual o feminicida o que hayan estado en peligro de serlo y que repelieron la agresión. Enorme mentira, ya que como leímos nosotros en la propuesta que está en el Senado de la República, esta reforma no solo incluye estos tipos de violencia, también mete la violencia psicológica, abriéndonos a todos la pregunta: ¿qué significa estar en riesgo de sufrir violencia psicológica? ¿Es que sentí que me iba a gritar y por eso lo golpeé con un sartén? ¿Es que sentí que me iba a insultar y por eso le di un balazo? Situaciones que, aunque parezcan de chiste, son perfectamente aplicables dentro del marco jurídico dentro de la ley Alina. Por si fuera poco, los de Animal Político todavía apuntaron que para acreditar la legítima defensa era necesario un análisis contextual y tomar en cuenta, por ejemplo, los antecedentes de violencia, algo que en ningún momento dice la reforma. La reforma en ningún momento pone como condicionante para acreditar la legítima defensa el que la víctima haya vivido episodios de violencia antes de haber tomado acción. La reforma dice que desde el inicio se presumirá la legítima defensa y que las autoridades encargadas de la investigación, evaluación y en su caso del juzgamiento de esta persona en todo momento la tienen que favorecer. Luego vuelven a parafrasear los artículos de la ley que nosotros ya leímos textualmente sin poner los párrafos completos de en qué consistieron las modificaciones, sobre de lo cual al menos a mí sí se me hace curioso que los dos medios de comunicación que supuestamente me desmentían en ningún momento hayan replicado los párrafos íntegros de las reformas y de los cambios que se implementaron en los marcos jurídicos, casi como si no quisieran que las personas leyeran lo que de hecho está en la ley o lo que de hecho está en la iniciativa, casi como si quisieran que las personas se quedaran con lo que ellos dicen que dice la ley, tratando de demeritar las críticas cuando a todo el mundo nos queda claro qué dice, de dónde viene y por qué se está promoviendo. Que por si les quedaban dudas de cuál es la línea que tiene Animal Político en este asunto, basta con ver fragmentos del análisis que la experta que trajeron indicó. Y es que en el artículo dice: Ana Aguilar explicó que la legítima defensa es contemplada así en los códigos penales para prevenir agresiones en venganza, tal como se debe de hacer, pero refirió que una de las mayores críticas feministas hacia este concepto es que está construido desde el ideal masculino en donde los hombres reaccionan rápidamente ante una violencia y donde además afirma, y cito: hay muchas mujeres que cuando llegan a actuar es justamente cuando sienten que no corren peligro de poder hacerlo, añadió la especialista al recalcar la importancia de contextualizar cada caso con los antecedentes de violencia hayan sido o no denunciados, con lo cual están abriendo una puerta todavía más grave, porque entonces la mujer ya ni siquiera necesitaría tener que acreditar que estaba en peligro en ese momento. Simplemente basta con que testifique que tú hace 10 años le hiciste algo y que por eso el día de hoy ella decidió quitarte la vida. Ante lo cual yo digo, ¿de verdad se dan cuenta el tipo de cosas que están diciendo cuando hacen estas declaraciones? Porque si ya ni siquiera vamos a tomar en cuenta la temporalidad del hecho y vamos a abrir la puerta para que se tome como justificación acontecimientos que pudieron haber pasado hace 1, 2, 3, 5 o 10 años, pues cualquier mujer se va a poder inventar un hecho de agresión o violencia de hace 10 años y justificar su violencia de hoy y después ir corriendo ante las autoridades alegando legítima defensa, y como va a ser imposible que acrediten con un medio de prueba algo que pasó hace 10 años, pues no va a quedar de otra más que darle la razón a la mujer, sellando así la impunidad de género. Razón por la cual es importante que ustedes no se queden con lo que dicen ni los videos de YouTube como este, ni los medios de comunicación objetivos como estos, sino que se vayan directamente a la fuente. Porque si ustedes no se van a la fuente y no se hacen de un criterio propio, va a ser sumamente sencillo que cualquier medio les quiera venir a mentir y que valiéndose de cierta reputación o respaldo que se lograron hacer, bajen de manera descarada, asquerosa y grotesca líneas ideológicas, sin ponerse a pensar un segundo en cuáles son las consecuencias previsibles de la información que están comunicando, porque esta, a diferencia de otras leyes y reformas que yo he criticado a título personal, me parece que objetivamente es de las peores basuras jurídicas que he tenido la oportunidad de ver, por el simple y sencillo hecho de que abre una laguna de impunidad para uno de los delitos más graves que como seres humanos conocemos, el homicidio. Y si existe una situación sobre la cual tenemos que poner especial atención y todo
todos los candados que se pueda es precisamente el homicidio, porque de manera concreta estamos hablando de que si esta reforma pasa tal cual está escrita así a nuestro Código Penal Federal, literalmente va a haber gente que muera por conducto de esta ley, y eso es algo que ni yo y espero que ningún mexicano esté dispuesto a permitir. Y para verificado y animal político, lo único que tengo que decir es que genuinamente me da lástima en lo que han degradado sus proyectos, pero esa lástima no me impide venir a plantarles cara cuando digan mentiras, en especial cuando esas mentiras pueden terminar quitándole la vida a alguien. Y en ese sentido yo nada más les pido a ustedes como audiencia que analicen quién tiene el mejor interés sobre de la sociedad enfrente, aquellos que promueven una ley que permite a algunas personas quitarle la vida a otras, o aquellos que exigimos justicia para todas las personas que han sido víctimas de un delito independientemente de su sexo. Yo no voy a descansar, no me voy a dejar amedrentar y sobre todo no me voy a dejar desacreditar cuando sé que la razón me asiste. Así que por favor les pido a todos ustedes que tengan mucho cuidado y que estén expectantes a si en algún momento se mete la iniciativa de ley Alina a los congresos de sus estados. Yo personalmente le voy a estar dando seguimiento a este tema, les voy a estar informando si yo me entero de que algún estado la mete, voy a informar de quién sea el legislador o legisladora que meta la iniciativa y personalmente voy a ayudar a coordinar a la sociedad civil para que juntos presionemos y exijamos que en ningún estado de la República se apruebe esta porquería, empezando por Baja California, estado en donde vamos a empezar a presionar para que esa porquería se quite de una vez, porque yo no sé cómo es posible que les clavaron esa ley en Baja California y nadie haya dicho nada, porque en México no estamos dispuestos a tolerar la impunidad, la discriminación y mucho menos las mentiras. Si te gustó este video, te pido de favor que comentes, compartas, le des like, te suscribas. Te recuerdo además que ya tenemos activado el programa de membresías, en donde con tu suscripción vas a poder acceder a contenido exclusivo, como cursos, talleres, en vivos exclusivos para miembros, así como de videollamadas mensuales donde podemos discutir todos juntos este y otros muchos temas de su interés. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.